of medieval history and modern history, el periodo de historia medieval I've taken y historia moderna, more time with that period. yo voy a tomar más tiempo en ese periodo. So I'm beginning medieval history today instead of next week. Así que voy a comenzar a expandir la historia medieval de lo que queda esta semana y la próxima. Constantine is the end of the first 300 years of Christianity. Constantino fue el final, el personaje final de los primeros 300 años de existencia de la iglesia. Right? The last of the 10 persecutions. Y sabemos también que él fue el último protagonista de las 10 persecuciones que tuvo la iglesia. And he establishes government Christianity, right? The force of Y él estableció entonces el cristianismo como la religión imperial y la impuso por fuerza. But it was a protection against false teaching and foreign invasion and destruction. Con un intento de proteger la enseñanza pagana y la invasión de los bárbaros o los salvajes. And we've been through that. If I can introduce the medieval period of the world story, Ahora, si yo pudiera hacer la introducción del periodo medieval de la historia, okay, we're dealing again with more opposition. encontraríamos que todavía se enfrentaría gran oposición. This period is called conflict, liberty in conflict with law. Entonces, este periodo lo llamaríamos el conflicto entre la libertad y la ley. Constantine used law to protect Christianity. Constantino utilizó la ley para proteger el cristianismo. Now we see the enemy, the spiritual enemy, Pero ahora vamos a ver que el enemigo espiritual okay, rise up against Christianity, se levanta en contra de la cristiandad right, in the form of law. en la forma de la ley. 3 systems of law. 3 sistemas distintos de ley. And again, always the challenge of the truth, Y como siempre el desafío es la verdad, to draw us away and drive us away. con el intento de desviarnos. Okay, so I have, they are named paganism, Por eso, Romanism, por eso lo he llamado paganismo, romanismo and Islamism. y el islamismo. They persist in our age. Fuerzas que siguen vivas hoy. Now, I want to use the verses here in 2 Corinthians 3:17. Y voy a usar aquí un versículo que es 2 Corintios 3:17. How to distinguish true Christianity from these systems. ¿Cómo distinguir la verdadera cristiandad y aparte de esos 3 sistemas de creencia? Okay. In Christianity there is liberty, not bondage. En el cristianismo hay libertad, no hay esclavitud o atadura. All these systems we've named are connected with putting the individual under some Los bondage. 3 sistemas que ya mencionamos, el intento es poner al individuo bajo atadura. Okay. We walk in the spirit of the Lord. El cristianismo camina en el espíritu del Or we Señor, live by the spirit. porque vivimos por el espíritu. And the spirit is liberty. Y el espíritu es libertad. Okay. It is consent, it is voluntary, Es voluntario, es por consentimiento, it is individual, es individual according to the word of God. y todo ello de acuerdo a la palabra de Dios. It's the spirit of God working out liberty, not bondage. Entonces el espíritu de Dios está trabajando para la libertad, no para atar. Okay. The Holy Spirit doesn't coerce, El Espíritu Santo no usa la coerción, doesn't pressure with guilt. no manipula con culpa, It just reveals truth. solo revela la And verdad. all that reveals, but it gives us understanding. Y no solo revelación, sino nos da entendimiento. Okay. We live by the truth because we know the truth. Vivimos por la verdad porque entendemos, comprendemos la truth- verdad. Okay. You shall know the truth, Y conoceréis la verdad, dice la palabra, and then you shall be free. y la The verdad os truth will hará make you free. verdaderamente Okay? libres. And so that is our dependency upon the work of God in us Esta es nuestra dependencia de la obra de Dios en nosotros, to reveal to us what we need to know. para que Él nos revele lo que nosotros necesitamos saber. That's individual liberty, isn't it? Esa es la libertad individual, ¿cierto? So long as we keep pursuing knowledge,
Entonces, mientras nosotros continuemos procurando ese conocimiento, that we seek to know, we're hungry to know. que tenemos hambre por saber, por We conocer, need the nourishment of His fruit, His word. entonces necesitamos la nutrición, la dieta de su We palabra. live not by bread alone, right? Porque no vivimos solamente de pan, But by the word of God. sino también por la palabra de Dios. And that we need that consistent feeding and nourishment. Y por ello necesitamos esa constante nutrición, alimento espiritual. And without, again, the availability of the word, Sin la disponibilidad de la palabra de Dios, then that in proportion we are remaining ignorant. entonces proporcionalmente permaneceremos That's why they ignorantes. want to burn, if they could, every Bible. Y es por eso que en las persecuciones se quemaron todas las Biblias que Any encontraron. religious movie or Christian story, if you will. Toda película cristiana o historia, So anything that cultivates character and affections, pero es el cristianismo el que cultiva carácter y los buenos afectos. that displays in us the examples of the activities of Christian character. Y Dios obrando para crear en nosotros el efecto de la mentalidad o la filosofía cristiana. So what does that look like? What does patience look like? Entonces, ¿cómo ilustramos la paciencia? How does Christian love act? ¿Cómo obra el amor cristiano, por ejemplo? And as well, when we think about what God is working in our lives, Y cuando pensamos acerca de aquello que Dios está obrando, trabajando He en nuestras keeps our vidas, heart soft, eso not hardened. nos ayuda a mantener nuestro corazón blando y no duro. What does a diet of violence, visual violence, or even hearing of violence do to an individual? ¿Qué efecto hace a un individuo el observar constantemente programas de violencia o incluso escuchar solo elementos de It violencia? hardens your heart Eso lo que sucede es que endurece su Okay. corazón, because it paralyzes the heart for any feeling. porque sencillamente paraliza el Compassion. corazón para que pueda tener cualquier buen sentimiento como You la wanna keep compasión. your children's hearts softened. Y queremos que los corazones de nuestros hijos se mantengan blandos, Okay. moldeables. So where the spirit is not, there is bondage. Entonces, donde el espíritu no está, ahí hay atadura y esclavitud. When you think you have to do it, you are coerced into it, or Porque- obligated to do Porque it. de alguna Obligation. manera te sentirás coercionado u obligado a hacer tal o cual cosa. Religion is obligation. Y la religión es obligación. That's why be careful not to name Christianity as a religious or religion. Seamos cuidadosos cuando hablamos del cristianismo y lo clasifiquemos como una religión. And then the other verse, Y ahora el otro versículo, Jesus said, "Learn of me, Mateo 11:29, Jesús dice, aprended de mí. study and watch me, Es decir, estudienme, obsérvenme, for you will find rest in me." porque ustedes van a descubrir descanso en mí. Now, that rest is internal peace, if you want to. Y do ese that. descanso es paz interior. What I command of you, or what I lead you in to do, Es decir, aquello que yo les hablo, les ordeno y a lo cual yo les guío, is easy and light. es fácil y liviano. And we must remember that learning is easy and light. Y tenemos que acordarnos que en el aprendizaje debe ser fácil y liviano. It's not to be stressful. No debe ser algo estresante. Living for Jesus is not stressful. Vivir para Jesús no es estresante. And I sometimes say that if you feel pressed and you feel all this stress on you, it's not from God. Y yo muchas veces digo que si sientes estresado y toda esa como fuerza sobre ti por seguir a Dios, eso no viene de Dios. The work I put on your shoulders to do, Y las palabras que Él pone sobre what I nosotros para call hacer you to do, o que Él nos llama a hacer, is light and easy. el yugo es
fácil y You must ligero. be wearing somebody else's yoke. Así que si te sientes sobrecargado es porque estás cargando el like- peso de alguien más, It's pero no like es el de David Cristo. putting on Saul's armor. It didn't fit. Es como Too big. Saúl poniéndose la armadura aquella, no le encajaba. Okay, it's man-made stress, not David. God's stress. It's not from God. No debería ser algo que nos estrese o nos sobrecargue. So consider. That's His promise. Entonces consideremos eso porque esa es su promesa. You're not supposed to again have migraines Entonces no se supone que eso nos cause migraña or driven to ill health. o que nos conduzca a una mala salud. I am reading that John Calvin Estoy leyendo que Juan Calvino died of exhaustion. murió exhausto. Amazing. Okay? He Increíble. worked and labored in his work with such Porque exertion. trabajaba con tanta pasión e intensidad que body quedó just gave up. exhausto, su cuerpo se agotó. But that's not for everybody. Pero eso no debería ser así Okay. para todos. I think he gave himself to that. Yo creo que él se It entregó wasn't a from eso. God, it was his own. Y no era algo que Dios le pedía, sino He algo que gave él his hizo. life to it, his work. Él se entregó su vida a ese trabajo. That's a different issue. Y eso es un tema pues distinto. But he didn't have to. Pero no tenía que hacerlo. God didn't say do that. Dios no le pidió But que he lo gave hiciera. himself to that. That's Sino a que difference, right? es una diferencia entre lo que Dios pide y lo que el hombre ofrece. Okay, it's like you jump in the water to save somebody from drowning. Es cuando tú, por ejemplo, saltas al agua para salvar a alguien que se está ahogando. And you may lose your life in doing that. Y en voluntarily. el intento podrías perder tu There propia was vida. no question. Es decir, Okay? So there's a spirit of it, right? entonces hay un espíritu detrás de eso. Okay. So when we look at these systems that have been over us, came over us, I want us to go through them and see, I separate and identify what they are. Entonces, como vamos a analizar esos sistemas que han estado operando sobre nosotros y vamos a analizarlos uno por uno para saber lo que incluía cada uno. So the first one is paganism. Así que el primero de esos es paganismo. We have paganism all around us. Tenemos el paganismo alrededor nuestro. Do you have one? Oh, yeah. Okay, paganism. Okay. It's a leftover from, again, the heathen, the ignorance, okay? From ignorance. Es lo que nos queda de toda la ignorancia del pasado que hubo. It's a false religion, Y obviamente es una religión falsa. but it's maintained in those that, again, have no knowledge of revelation. Y es mantenida por aquellos que no han tenido revelación o conocimiento It de means Dios. we're victims of the environment, Y se ven ellos como víctimas del medio ambiente. okay? The cause of danger, the cause of disasters are external. Para ellos las causas de cualquier desastre es algo que es externo. We're, again, subject to forces beyond our control. Es decir, sujeto a fuerzas que están fuera de nuestro control. Okay? And you hear hints of that around Y escuchamos algo de eso alrededor when you think either nature or some social environment cuando escuchamos que fue una cosa física, material o fueron fuerzas sociales las que that- causaron algo. that's a power you have to fear. Y entonces por eso esos son los poderes que debemos temer That God is in those forces. y que Dios, la idea de Dios está en esas That fuerzas there's power there y que hay poder ahí that threaten you. y ese poder te amenaza. And so you must rectify, you must appease, have peace with the environment. Entonces tú tienes que apaciguar el medio ambiente, las fuerzas naturales o los dioses. Climate change is one of those ideological worship of nature. El cambio climático es uno de esos elementos de adoración ambiental moderno. If we're not good to the environment, to Si the no earth, somos buenos con el medio ambiente, hurricanes will come, entonces los huracanes van a venir tornadoes will come. y los tornados. We've got to submit to the environment and prevent it from doing harm to Tenemos us. que someternos al medio ambiente para evitar que tragedias nos toquen. And they put that on the ignorant. Y ponen esas ideas sobre el ignorante, The children los niños. are taught polar bears are going to die. Y se les dice a los niños que los osos polares van a desaparecer. Okay, the icebergs are melting. Porque
Las capas de hielo polar se están And that derritiendo. means the water is going to rise. Lo que significa es We're que gonna los drown. niveles de las aguas se van a subir y nos vamos a ahogar. But if you're a child, that is true to you. Y si eres un niño, cuando escuchas There are eso, eso es pictures. verdad para ti. So we have to do something about Entonces tenemos que hacer algo. it, okay? There's too many people on the earth. Hay demasiada gente en este planeta, por Okay? ejemplo, This también. earth is not happy. Y por eso la tierra, nuestra tierra no está Stop tan having contenta. babies. Entonces, Too many people. paremos de tener bebés, hay demasiada población en la We're tierra. running out of things. Y se están agotando los Because recursos we're wasteful. y no es inteligente. So we have to recycle Entonces tenemos que reciclar por and eso reuse everything. y right? reusar las cosas vez tras vez. So that's the mentality, and the environment is our God. Entonces esa es la mentalidad y entonces el medio ambiente natural es nuestro Dios. We must be nice to it. Tenemos que ser buenos con I él. heard a stupid comment Y yo he escuchado comentarios from estúpidos, one of our vice presidents. incluso de Not uno, now, not no yet, uno de not- nuestros vicepresidentes, no el actual, sino otro de atrás. But he says to the children, Él le decía a los niños, the earth has a fever. la tierra tiene fiebre. You humanize nature, right? Entonces humanizamos la It's like naturaleza. the gods, the Greeks or the past. La madre naturaleza, ¿no? Es como hacían los griegos en el The pasado. god of the wind El dios del viento is angry with us. está molesto con We nosotros. must bow to it. We must Entonces offer tenemos que some ofrecerle offerings. sacrificios y apaciguarlo. Okay, power of nature is our God. We worship it. Entonces el poder de la naturaleza es algo que ahora nos inclinamos y adoramos. Right? God is in the creature, in the thing. Entonces Dios está en la criatura o en la cosa. Humanizing the inanimate many times. Y muchas veces humanizando lo que es, no tiene lo desanimado, Okay, and Romans 1 inanimado. tells us why this happens. Okay, they forgot to be thankful to the Creator. Romanos nos dice la razón de esto y es que olvidaron dar gracias al Creador verdadero. And drifted away from the good of creation. Y se desplazaron de la verdad real de la creación. Okay, darkening their hearts, as Y- the scriptures teach. Y como dice las escrituras, eso oscureció sus corazones, And entenebreció. They follow nature. Entonces siguieron la naturaleza. They said of, I don't know what they say of your indigenous people, No sé qué dirían aquí las comunidades tribales locales, but the North American Indians, pero los indígenas allá en Norteamérica, because of living in nature, siendo que vivían rodeados por la naturaleza okay, and seeing themselves as dependent on nature, y viéndose a sí mismos como dependientes del entorno natural, did nothing with nature, no hicieron nada con la naturaleza, okay, blend in with the environment, sino que se camuflaron con el medio, okay, be as the animals are, incluso comportándose como los mismos okay, animales. walk the earth, Caminaron la tierra, eat from the earth, comieron de la tierra, but do not build anything pero from, no construyeron nada de la tierra. okay, you leave nature as is, Es decir, deja la naturaleza como estaba, don't disturb it, no la perturbes. okay, you walk the land, you never occupy it, Entonces tú caminas por la tierra, pero nunca la you don't ocupas. settle, No, take no te dominion. estableces para tomar dominio del And that territorio. darkened heart says we're just like the animals. Y entonces en su corazón entenebrecido, su mente entenebrecida, ellos se sienten, se perciben como animales. We are a product of our environment. Somos parte del medio ambiente. If you are dark skinned, Y si eres de color de piel más oscura, you're from dark soil. entonces es que vienes de tierra oscura. If you have light skin, Y los más blanquitos, you must have come from limestone. entonces debes venir de piedra caliza. Or you're in Africa, too much sun. Who O knows? sí, Okay. o has tomado mucho sol, qué sé You're yo. a product of the climate, of the Es decir, environment. el color de la piel, lo natural es producto de lo natural. And evolution is just that, isn't it? Y la evolución es justamente eso. Okay. We came from the earth, Procedemos de la tierra. right? But we did come from the earth. Y claro, sí, God formed us from Dios the nos dust, formó del the polvo de la clay. tierra, ¿no? En ese Okay. sentido. But that is a perversion of what God really did. Pero la historia contada en la evolución es una perversión del relato original. And as we read history, some Indians call themselves two-legged animals. They call themselves. Two-legged animals. Así como en muchos
versiones nativas, el hombre no es otra cosa que un animal de dos piernas. And so they lived that way. They followed the Y herds. vivieron así y siguieron esos conceptos. And so that's, again, ignorance. Y eso obviamente es ignorancia. When you drift away from revelation, Cuando tú te apartas de la revelación original okay, and you worship the elements because you depend on the Y- wind and the waters. entonces adoras los elementos y no al creador de ellos y te haces dependientes de ellos. And God explains where that comes from. Y es por eso que en Romanos pues Pablo explica de dónde procede So esas ideas. paganism penetrated, right, the sons of Noah. Así que el paganismo penetró la mente de los hijos de Noé. Okay, again, having left the knowledge as well as the memory, Y porque abandonaron no solamente el conocimiento de Dios, sino los recuerdos de Dios. they were subject again to viewing the elements as they depend upon the good of the environment. Y quedaron expuestos pues a la misma interpretación natural para todas las cosas. Okay. How long does it take to believe to unbelief? ¿Qué tanto tiempo se requiere para alguien que creyó deje de creer? From obedience to disobedience. Es decir, ¿qué tan rápido se pasa de la obediencia a la One of the desobediencia? things that comes up is that men and nations fall away rapidly. Y una cosa que es notoria al observar la historia es que los hombres y las naciones rápidamente se It's desviaron. fast. Es muy rápido. When I think about history of my nation, Cuando yo miro atrás en la historia de mi or propia even nación, Israel, right? o incluso en Israel When también, they went into the Canaan, porque cuando ellos entraron a Canaán, they forgot se les olvidó. and adapted themselves Y ellos se adaptaron a la filosofía o a las religiones to the locales. practices of the other nations. Cayeron en las mismas prácticas de todas las demás naciones que les rodeaban. The depravity, the mind of sinners, okay, Adquirieron rápido esa mente depravada de is pecadores. forgetfulness. Y eso comenzó por olvidar. How many of your children have said, "Oh, I forgot"? ¿Cuántas veces has escuchado a tu hijo decir, ay, se me olvidó? You know, that's their middle name. De hecho, se me olvidó, es el segundo nombre que tiene. Add this to your Spanish name. Añádelo a su lista de Yeah. nombres en I español. forgot. Ay, se me olvidó. Okay. And you know what? They do forget, ¿Y saben qué? Sí, se les olvida. okay? Especially when you give them directions. Especialmente cuando tú le dices instrucciones They precisas. get distracted. Se run away, se easily. distraen y echan para otro Okay. lado. That's human nature. Esa es la naturaleza humana. Okay. So it's not an excuse, but it's our inclination. Sí, no es una excusa, pero es nuestra tendencia. Okay. So when the environment includes people Cuando el medio ambiente incluye a la gente who are again engaging in certain practices, customs, que ya están envueltos en la práctica de ciertas costumbres, it's easy to conform. es muy fácil sentir la presión del grupo y conformarse al It's called comportamiento del grupo. acclimate. Acclimate means adapt to the environment. Entonces, se climatizan de acuerdo al ambiente que Okay, encuentran, adapt means se adaptan. live with and accommodate yourself Sí, to the environment. adaptarse quiere decirse acomodarse a lo que encontré, Rather than overcome the en environment. vez de tomar dominio y vencer eso. Animals adapt. Los animales se adaptan. They evolve according to temperature Ujú. and climate. Sí, de acuerdo al tema, al clima, su ubicación y todo, ellos se adaptan. And that's why you have a variety of kinds of animals. Y por eso es que encontramos distintas variedades de animales, pero de acuerdo al piso térmico. But because we're not animals, Pero los humanos no somos God animales. says you don't conform to the temperatures and the environment. or the Entonces, food that's el available. humano no se supone que se va a acomodar a lo que He encuentre en says su you medio, overcome. porque el humano fue hecho para tomar señorío y You gobernar, take dominion over. tomar dominio sobre esas Okay? cosas. And it's easier not to do that. Pero es más fácil no hacerlo. Okay, but that's God says this is what I've given you to do to live in this world. Pero ese es parte del mandato que Dios nos dio si vamos a vivir en esta tierra bien. So we have about 2,000 years before Jesus, Así que tenemos 2000 años antes de la aparición de Okay. Jesús and the world had already been populated with idolatry. y el mundo ya había sido lleno con la idolatría. Okay, next page.
Okay? And it all begins where it all started. Y todo comienza en el inicio. Right? It started again in the lower part of the Middle East. Entonces vamos a comenzar en el Medio Oriente, en Asia. Okay. Babylon had been destroyed by the Tower of Babel being torn down. Babilonia había desaparecido porque la Torre de Babel ya había sido colapsada. Okay. Now remember, they're living in a very rich area, Pero acordémonos que estaban viviendo en un sector sumamente rico y productivo. and there's water. Hay agua There's good suficiente, soil. es buena tierra también, They didn't give thanks to God for it. pero no le dieron gracias a Dios por eso. They knew where they dependent upon these elements. Que se nos hicieron dependientes en su mente de esos elementos naturales. There's a power in these things, and they worship it. Y entonces concluyeron que había poder en esos elementos naturales y por eso deberían I adorarlos. think that's a tendency in modern times too. Yo creo que hay una tendencia para ello en tiempos modernos también. Whatever, where our survival or our living, what it dependent on, you trusted it. En cualquiera que sea la fuente de mi sustento, yo dependo de eso. Right? There's a dependency on material things. Es una dependencia en las cosas materiales, things. en el mundo físico, las cosas físicas. And in a sense, that dependency leads into giving it a power. Y over esa you. tendencia te puede conducir eventualmente a concederles poder, Okay, even in the water, a atribuirles in the soil, poder. whatever the power El sol, el viento, governs it governs you. eso que está ahí gobernando naturalmente, tú lo haces tu gobernador también. Okay, and it's now when we think of that area, Ahora, cuando pensamos en ese sector that's del where mundo, idolatry began. es donde la idolatría Some people comenzó. think it began in Egypt. Algunos dirían que no, que comenzó fue en It Egipto. traveled to Egypt from this area. No, se desplazó de esta área del mundo hacia Egipto, Okay. esos conceptos. And so Chaldea or the Babylon is the beginning of idolatry. Así que los caldeos y Babilonia, ellos son la semilla de la Yeah. idolatría. Abraham came from the rich city of Ur. Y Abraham, si se acuerdan, procedía de la gran y rica ciudad de Ur. Okay, praying that no more flood would come. Pero sí The oraban waters would be calm. que los ríos no se desbordaran y que no hubiera and inundaciones en la that there'd tierra. be no drought ever. Y también que no hubiera sequías prolongadas, So vulnerable we were to the condition of, porque eran tan vulnerables a las condiciones de los medios naturales. and so we have Abraham called out, Pero vemos cómo Dios llamó a Abraham de ahí. and he said, God said to him, Y Dios le dijo, get out of there. sal de allí. Okay, he saw in Abraham belief. Y Dios vio en el corazón de Abraham fe. Okay, and the only one in that city, in that area, Y that el único escogido en esa ciudad y en ese sector. had a heart to believe, Y que tenía un corazón para creer. and he got out. Y por eso salió de allí. He was not meant to take his father, Y no debía llevar consigo a su padre, nor his nephew, ni a su sobrino, okay, but he took his, only meant to take Sarah. pero se le dijo que tomara solamente a su esposa Sara. That was God's compassion on him, Era la compasión de Dios para él. half obedience, Y hizo la obediencia a medias, but his belief was greater than any other that you could see. pero su fe en Dios era más grande que lo demás que podamos ver. So there is the compassion God had on this man who lived in a generation of idolatry Pero- and wealth. Pero era All una, of it, he left it. He was willing to leave it. pero era una compasión de Dios en un mundo tan lleno de paganismo y encontrar uno dispuesto a creer, Dios le dio favor. It's not easy to obey God when you're attached to family. No es fácil que tú obedezcas a Dios All of cuando that. estás muy vinculado con tu propia familia. So he knows how to deal with us as individuals. But one man came out. Entonces Dios sabe cómo tratar con los individuos y así entonces Dios sacó a Abraham de allí. It reminds me of the New Testament where God says, come out from among them. Y me acuerda de esas palabras del Nuevo Testamento cuando Pablo habla, creo que dice, salgan de en medio de ellos. But this was the time in the world when the whole world had fallen into idolatry. Pero este era el tiempo en el mundo en el que todos estaban involucrados en idolatría. That's amazing, isn't it? It's so easy to fall under the spell
or under the power of false gods. Y entonces era sencillamente fácil, natural, caer bajo la maldición de todas estas creencias y dioses. Right? And we can see it all around us. Y podemos ver eso todavía alrededor de We nosotros. talk about American idols, right? Hoy, ahorita hablamos de los ídolos de Norteamérica, por ejemplo. People who, again, seem superior in every way from ourselves. More Y- intelligence, Ujú, gente que piensa que son superiores en todo a los demás, más inteligentes, and they have followers. y tienen incluso sus seguidores. But anything can become an idol if we give it control over us. Si cualquier cosa se puede convertir en un ídolo si nosotros le entregamos el control sobre It's a nuestras form vidas. of bondage Y es una forma de because you're atadura, obligated to serve it somehow. porque a esos dioses te vas a sentir obligado de servirlos de alguna forma. Somebody erects a system of serving that God. Alguien va a escribir un sistema de cómo servir a ese Dios. Okay, you spend everything to serve this God. Y tú inviertes todo lo que tienes para aplacar, para complacer a ese Dios. Anything you can give it Cualquier cosa que le puedas dar is to prevent any harm or any tragedy. es para prevenir el daño o la tragedia en tu vida. That's the part of this false religion. Y esa es una de las partes de esta falsa religión. So under paganism, Así que bajo el paganismo okay, we have the Athens who come, the Greeks, okay? tenemos ahora a los griegos They began as idolaters, y Atenas. Ellos comenzaron también como idólatras, and they came close again to being to the truth. pero llegaron muy cerca a descubrir la verdad. Okay, they were thinkers. Eran pensadores, They looked and observed ellos miraban, observaban, and came to their own ideas. pero llegaron a sus propias conclusiones. Was it Socrates? Y entre ellos podríamos mencionar, In por ejemplo, his own, Sócrates. right, Socrates came to the conclusion there was a power beyond nature. Y Sócrates llegó a la conclusión que había un poder que era superior a la This is naturaleza. the unknown God they had an idol for. Y ese era el Dios no conocido del cual Pablo encontró un monumento en Atenas. So there was a capacity to come to that idea just observing nature. Pero entonces sí había una capacidad para el cerebro humano llegar a esa conclusión solo observando la naturaleza. This is philosophy. Y esa es la This filosofía. is seeing more than the surface. Es decir, poder ver más allá de la superficie. Paganism goes by what's on the surface, literal surface. Porque el paganismo se queda con la naturaleza y no pasa de esa But superficie. reasoning attempts to analyze. Pero cuando se razona, intenta analizar. What's beyond what I see? ¿Qué es lo que está detrás de lo que yo veo? And that's human reasoning. Y ahí está el razonamiento humano. And you can come up with imaginary Y explanations podrías llegar con explicaciones imaginarias without, again, giving power to the thing itself. sin darle poder necesariamente a eso que yo estoy And that's analizando. the beginning of reasoning, human reasoning. Entonces, los griegos son el comienzo del razonamiento humano. But they also had among the unknown gods. Pero among también one tenían unknown entre God, ellos muchos dioses. okay, in the past they had, imagine again, humanistic. Y en el gods. pasado, pues Not- ellos habían desarrollado esa idea de dioses medio humanos y medio divinos. In other nations, they were symbolized or represented by animals. Las naciones eran entonces representadas por algunos The most animales. powerful, muscular animals. Y obviamente en el pasado los animales más musculosos y más poderosos So físicamente hablando. they represent the powers of the gods. Porque esos animales representaban el poder de sus dioses The power of the nacionales. gods is in that animal. Y el poder de esos dioses es ilustrado por ese animal. Like the lion, Como el león, what is it? The bull, especially. especialmente el toro cuernudo, ¿no? And in Egypt, sometimes the cat. Y en Egipto incluso a veces el gato. There's a lot of cats in the United States. I don't Y know. habían muchos gatos en esa época. But the cat represented not power so much as intelligence. El gato representaba no tanto el poder, sino la inteligencia, la astucia. Whatever they feared, they worshipped. Entonces, cualquier cosa que ellos temieran, adorar. Okay, so what they feared and what they admired were all admired. Entonces, Worship. lo que temieran o admiraran, eso adoraban. Okay, appease them. Para apaciguarles, para agradarles. That's where man goes when he has no revelation Entonces, or es hacia knowledge. donde el hombre va cuando no tiene revelación de la verdad. And we have walking paganism right in our own
backyards. Y tenemos paganismo aquí cerquita de Think nosotros. about the young people that never have been introduced to God. Y piensen en aquellos jóvenes que nunca se les ha presentado el Evangelio Go de to Dios. the high schools. That's where Y, you see it. y van a las escuelas públicas, What la do they do to secundaria. their bodies? ¿Qué es lo que hacen ellos con sus cuerpos? How do they do what unnatural things? ¿Qué tipo de cosas antinaturales hacen? What is the tattooing of head to foot all about? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, tatuarse desde la cabeza hasta el That dedo used gordo? to be idolatry. That's what you do. as idol worship. Antes el tatuaje significaba And you idolatría. wear the symbols of the gods on Y you. entonces tú llevabas To ward off the contigo bad los spirits, símbolos de okay? tu Dios. Okay, anything to be a not only defense, but to keep away. Era como Evil. un tipo de talismán que lleva en el cuerpo para protección donde quiera que se fuera. Okay, but we call it desecration of your body. Pero nosotros lo llamamos la desecration, Okay, la corrupción del cuerpo. okay. I've seen tattoos on their faces and all their Y he visto los limbs. que se hacen tatuajes en los rostros Okay. There completos. is an idol that they are trying to, again, represent. Pero hay un tipo de figura ideológica que ellos intentan plasmar en It's sus interesting how elementos. pagan practice becomes a popular style or fashion. Y es interesante notice cómo that? una práctica pagana se convierte en algo popular y social. Okay, on your clothes, Y symbols. eso right? tiene que ver con tu ropa, símbolos de la ropa It's like a también. profession of faith. Sí, es como un tipo de profesión de fe. It's to be agreeable with the spirits, whatever Y they es imagine to be. caerle bien a esas fuerzas y cosas que están ahí. So again, it's all attached to a false idea of God. Pero obviamente or todo eso another God. está vinculado con una idea falsa sobre quién es Dios. Okay. Going against nature. Y también ir en contra de lo que es natural. I mean, what's natural to the human, not only body, but the human actions. Que es natural no solamente para el cuerpo humano, sino las acciones humanas. But idolatry philosophically you can't know God through philosophy. Pero, Your own reasoning. pero no puedes llegar al conocimiento de Dios a través de tu propio You razonamiento need the humano. help of revelation. Tú the necesitas guidance. para ello la ayuda de la revelación. Spiritual, De la revelación espiritual not intellectual. y no solo intelectual. Evolution is intellectual. Ahora, la idea de la evolución es intelectual. Okay. Your explanation based on what you see. Que es la explicación que damos al mundo que existe basados en lo que hemos visto. Okay. Without any other aid of, again, thinking. Sin Helping otra ayuda que nos asista. Okay. That's what we're dealing with when we're dealing with ignorance. Y por eso nos enfrentamos a esas cosas cuando la ignorancia ha estado ahí. So heathen means ignorant of God, Entonces, pagano quiere decir ignorante de Dios. or pagan is ignorant of God. Ignorante de Dios. Now today, the new definition of paganism Pero hoy en día la nueva definición de paganismo is one who's heard the gospel es alguien que escuchó el Evangelio and rejected it. y lo rechazó. Okay. Today, modern paganism is one who's heard the truth and rejected it. Y entonces el paganismo moderno es alguien que escuchó la verdad y la rechazó. So God would have more compassion on those that did not hear, have not heard. Pero entonces Dios tendría mayor compasión de aquellos que eran paganos porque nunca escucharon ni supieron. And can reveal himself to them. Y Dios no se po- Able, because they're open. They Y- don't know. Dios podía revelarse a ellos porque de veras no sabían. On this side of the cross, Pero ahora, a este lado de la cruz, once having heard, una vez que escucharon y supieron, okay, you're pagan by choice. eres pagano Rejection. This is porque rejection. quieres, es decir, por rechazo de la verdad. And that is more severe. Y eso entonces implica algo más severo. So when we go from, this next, oh, you have it. I'm okay. right there. Okay. Again, imperial power means your God is imposed upon others. La idea de un Dios imperial quiere decir que un solo Dios es impuesto sobre todos los que están allí. All nature has a God. Y toda la naturaleza tiene Dios. So that's why we have more than one God. Y como hay más de uno, entonces
plural. You can worship fire, you can worship wind, Podemos adorar el worship viento, el rivers, fuego, okay? Those are powers you're not able to govern. y esos son poderes que el humano no puede gobernar, entonces son dioses. And you notice that the borders reached into down near Egypt, Y si dan cuenta la expansión de esto, los límites llegaron casi hasta Egipto. and the most heathen, the most gross polytheism was in Egypt. Y donde se hizo lo peor del paganismo y politeísmo, donde desarrolló el tope, fue en Egipto, Strict ceremonies and strict offerings. con of ceremonias muy estrictas o ofrendas muy estrictas. Egypt, traveling again from where everything begins and transported into Egypt. Entonces esas ideas nacieron allá en Mesopotamia y luego con los caldeos y fueron llevadas a Egipto, donde florecieron. That's why when Israel was brought into Egypt, Y es por eso que cuando Israel es llevado a Egipto, they got the worst of idolatry there. ellos fueron expuestos a la peor They were idolatría exposed to it. que hubo. And for a while they were in a territory all themselves in Goshen. Aun cuando estaban en un territorio particular que era Gosen exclusivo para ellos, But they began to again multiply, pero como empezaron a multiplicarse y and crecer, Pharaoh. y Faraón, And what did Pharaoh say? Who is God? I don't know this God. ¿y qué decía Faraón? Dios, Jehová, That's- ¿quién es ese Dios? Yo no sé That's nada de él. paganism, right? Él era pagano, If I don't total. know him, then he doesn't exist. Como no lo conozco, no existe. We have our gods. Nosotros ya tenemos nuestros dioses. Our power comes from our worship. Y el poder que tenemos es de nuestra adoración a sus dioses. Okay? And so when they multiplied, he made slaves of them. Y ahora cuando se multiplicaron los judíos, entonces el faraón los hizo They sus were no esclavos. longer separated. Ya no estaban más separados. As enslaved, they mingled among Así the como Egyptians. esclavos ahora estaban por todo They Egipto. lived in their homes, they were fed by the Egyptians, Vivían en los hogares de los egipcios, los alimentaban allí. and they got infected. Y allí se infectaron. Generation after generation. De una generación a la siguiente se infectaron del mismo mal. And yet God had set them apart in the beginning, and He's going to set them apart Y así again. como Dios les había apartado desde el comienzo, pues Dios trabajó para apartarlos después. But it was so engraved in them. So Pero ese paganismo, idolatría estaba tan penetrado en ellos okay, that they only could follow God to a certain point. que solo podían seguir a Dios hasta un punto. Okay, and the new generation had to come with only knowing the Word of God. Y las siguientes generaciones tienen que levantarse conociendo solamente la verdad de Dios. And this is the nature of again false teaching Y de nuevo entonces ahí está la fuente de la falsa enseñanza in the world. en el mundo. Okay, let's go down to Egypt. Okay. Again, the attitude of paganism, De nuevo, la actitud del paganismo once introduced again to the one true God, es que se levanta en contra del Dios verdadero. was Pharaoh's reaction. Y esa era la reacción de Faraón. Who is this Lord? Who ¿Quién is the es Lord? ese Dios? ¿Quién that, es? that I should obey His voice ¿Por qué yo tendría que obedecer su voz? and let the slaves go. Let Y Israel dejar go. los esclavos ir. That's first of all ignorance Entonces, lo primero, ahí él ilustra con eso su ignorancia and arrogance. y a la vez su Okay. It's a arrogancia. bad thing to be ignorant and then arrogant about it. Ahora, es suficientemente malo ser ignorante, pero ser arrogante es After- peor. That was the beginning. Y ese fue In el fact, in comienzo. the very beginning, He hardened His heart. Y de hecho, en el mero comienzo, él endureció su Some corazón. people say God hardened His heart. Algunos dicen, no, es que Dios le endureció el corazón. Only after He hardened His heart. No, pero first. Dios se lo endureció más después de que él escogió You endurecerlo. understand? So His consequence was hardening His heart. And then God said, after all the signs, Entonces, su consecuencia en la arrogancia fue endurecimiento y Dios dijo, hasta que no From- pasen todas las señales. was it Moses' rod? Y se acuerda que Moisés right, con turned su to a vara snake, right? y convirtió la vara en serpiente. That was a divine act. Ese era act of God. un acto divino, un acto de Dios. That ought to, for any other individual, might have been enough sign. Pero para cualquier individuo promedio de su época eso hubiera sido una señal suficiente. Okay, the dominion, the power Del to dominio, turn a rod el into a poder snake. para convertir una vara en una serpiente. But he didn't heed. Okay. Pero para Faraón, no. And so God said, I will harden your heart. Entonces dijo, ok, entonces vamos a endurecerle más el corazón. It's justice, isn't it? Es justicia en un sentido. was Vio la un- señal y no creyó. He's unteachable.
Quiere decir que no es enseñable. Okay, one of the things about paganism is that it's hard-hearted, Y una cosa con el paganismo es que la persona se vuelve muy dura. very difficult for revelation or truth Es muy difícil para que la revelación o la to be verdad received sea recibida, because their hearts are against it. porque el corazón ya está en oposición. And we see generations like that, Y hemos visto generaciones así, when they've never been, again, given the knowledge of Don- who God is. generaciones que nunca tuvieron con ellos el conocimiento de quién es Dios. So, this is, the most superstitious nation is Egypt. Egipto se says. convirtió en la nación más supersticiosa que existió, To worship an animal is the most degrading thing you can porque adorar un animal es la cosa más degradante que tú puedes do. hacer. You are lower than an animal if Y you tú worship. te haces más abajo, One- inferior que los animales. Worship, one thing to worship the mountains and the, you know, the trees, Una cosa es adorar las montañas y wind. los árboles, but a beetle, pero un escarabajo. right? Yeah, right? I mean, something lower than the lowest. Algo que Creeping things. lo más bajo de lo más bajo, lo que se arrastra en la But tierra. this is what we call that this is not the yoke from God, any real God. Y ese no es entonces un yugo This is de Dios o de un Dios verdadero. This is about power Es- over the individual. Eso es esclavitud, el poder de algo sobre los And humanos. you can say there are religions from hell that keep them under bondage. Entonces, si hay religiones que nacieron en el infierno para mantener a los humanos como esclavos. Secular education is an idol. Y la educación secular es un ídolo It moderno. keeps us under a system that we have to always have the grade, the Y right grade. nos pone bajo un sistema en el cual tenemos siempre que sacar la nota, Pass tests. pasar la prueba, el Study for examen. the test. Y estudia para el examen. When I was in South Korea, Cu- Cuando yo estuve en Corea del Sur, to me it's the probably most unhappy nation I've ever been to. yo diría que Corea del Sur es la nación menos feliz que yo he visitado en la When tierra. I'm in Colombia, everybody's smiling. Porque cuando estoy en Colombia todo el mundo sonríe. Everybody's happy. I don't know why you're so happy. Todo el mundo está contento, yo no sé por qué. Your worship is happy. You're not crying. in Y your cuando worship. estás adorando a Dios, Okay. están felices, no You're están, jumping around. no están llorando, sí, se entonan. Yeah. I can't move like you, so I don't. Y yo no me puedo not mover in como me. ustedes, por eso no lo But I'm intento. jumping around inside, but not Pero por outside. dentro estoy que salto. But you're a happy people. Pero ustedes son una gente feliz. But in Korea, Pero en you Corea, walk the streets, nobody's smiling. tú vas por la calle en Corea y nadie The sonríe. children are not smiling. Los niños tampoco I sonríen. don't remember hearing anybody laugh. Y loud. creo yo, no tengo recuerdos de haber escuchado a alguien Like their reírse children do. siquiera. See? Why? ¿Por qué? They go to school 6 o'clock, wake up 6 o'clock in the morning. A 6 de la mañana se levantó y se fue a la escuela. They go to school, Para ir a la escuela. okay? And then they come home for dinner and Y- go to English school. Entonces llegan a la casa para cenar y luego en la noche se van a la escuela de Then inglés. they come home about 6 or 7, Y llegan más tarde, a 6 o 7, do homework, hacen sus wake tareas. up again, go to school all the time. Y Take luego buses. cada día es lo mismo. Would you be happy to live like that as a ¿Serías muy child? feliz viviendo así como un Why? niño? In South Korea, there are only 5 good universities. En Corea del Sur solamente hay 5 universidades buenas. If you don't graduate from one of those 5 universities, Si tú no te gradúas de alguna de esas you 5 won't universidades, qualify for a good position. no vas a calificar para company tener un buen puesto en una compañía sobresaliente. Right, so they have to study hard, Así que tienen que estudiar duro and you have to pass those tests. y tienes que pasar todas esas pruebas y So, exámenes. why do they want to learn English? ¿Y entonces para qué quieren aprender inglés? So they can come to America, Para que puedan venir a Norteamérica apply to an American college and y university. solicitar entonces un estudio en una universidad norteamericana. Many schools and colleges in America, but not in Korea. Porque en Norteamérica pues hay más posibilidades que las que tienen allá en But Corea. what del Sur. else is going on? Pero ¿qué más está pasando allí? The oldest child, Es que el hijo mayor, or some child, maybe all of them, ujú, the parents spend all their money, no savings, on ujú, education.
es que los padres no ahorran, gastan todo lo que tienen en la to educación get to del the hijo. university Para or to get to the United States. Para que vaya a la universidad en Corea o para que se vaya a los Estados And they Unidos. know when their sons or daughters have a good education, Y ellos saben que cuando sus hijos they hayan will alcanzado get una a buena educación good position y tengan somewhere, un buen puesto de trabajo en algún lado, then they can be supported by their children. entonces los hijos van a sustentar a los That's padres. Social Security to them. Eso es el seguro social coreano. Is that not pressure on the children? Entonces, ¿ustedes creen que no hay mucha presión That sobre your los hijos? parents' welfare is dependent upon your Que el success? bienestar de tus padres depende de tu éxito I profesional. spoke with a Korean man. Y yo hablé con un hombre coreano He says, I can hardly provide for my own family. y él decía, yo difícilmente puedo proveer para los de mi I propia can't casa. buy a house big enough No puedo comprar una casa to suficientemente have my grande parents and my family. para tener mi familia y mis padres. Because the parents have nothing, and everything he makes Porque los padres no tienen nada, porque se lo dieron todo para que él communism avanzara. forced. Ujú. Are they happy? Y son felices por eso. They're responsible for their parents, aged parents, in everything, Y everywhere. ahora son responsables por sus Transportation, papás que ya están viejitos Clothes, food, and y por shelter. todos los demás gastos incluidos en una casa. They come first, not their children, not his Entonces, wife. cuando van a decir What cómo gastar, los padres van primero. What kind of future do they have? Entonces, ¿qué tipo de But futuro this les comes espera? with Confucianism. Y todo eso tiene que ver con las raíces de When confusionistas you're en su worshiping historia. your parents, Y es que adoramos los you're ancestros. obligated. Estás obligado a los There's a lot of ancestros y a tension los and padres. unhappiness. It's not biblical, Y eso no es but they don't bíblico, know that. pero ellos no lo So saben. when somebody becomes a Christian, they have the intention to not become dependent or obligated that Una way. vez que se hacen cristianos entienden y entonces saben que no deben no comprometerse o verse obligados a esas costumbres. There's a separation of family. Que hay It's terrible. literalmente una separación de familia Okay. Until, al casarse. again, the truth and revelation and gospel comes into the Y es situation. así como la verdad de Dios y la revelación viene a cambiar una situación real. So again, this worship that puts a burden on you. Así que la adoración falsa pone un peso grande sobre ti. And I think paganism, Romanism, and Islamism do that, don't Y they? yo creo que el romanismo, el paganismo y el islamismo justamente hacen eso. ¿No creen ustedes? They have a wrong idea of God. Tienen la who idea their God is. equivocada de quién es Dios. My yoke is light and easy. Quien dijo, The mi yugo es fácil y mi carga And the es Spirit of the ligera. Lord is liberty. Y también aquel que escuchamos la escritura, que el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Okay, more than you've experienced this kind of burden, haven't you, under Romanism? Y es lo que hemos experimentado incluso los que estuvimos involucrados antes en el romanismo. Hay Right? libertad And so en el you've come out Evangelio. from that Hemos salido de allí and realized what true liberty is. y hemos descubierto lo que es verdaderamente la libertad espiritual. But we put ourselves in a very degrading position when we're follow any one of these systems. Pero nos degradamos a nosotros mismos como humanos cuando Especially seguimos cualquiera de los in otros Egypt. sistemas. And I think I see people worshiping animals today, their pets. Do Y you yo see people he visto la adoración de animales actual worship- cuando It's a form of idolatry. cuando hemos humanizado a nuestras mascotas y They les servimos have como dioses. humanized their animals. Hemos humanizado los animales And they say, this is my baby. y le decimos, este es mi bebé. Really? Right? And they put clothes on them, Y los visten como si fuera un niño o niña. raincoats when it rains. Y tienen un sobre todo por si llueve. It's amazing. That is idolatry. I Y think. eso es una forma de idolatría, no Okay. creas. They have, doctor appointments, Tienen citas al veterinario, spend thousands of dollars tienen on, spas to take them. yeah, Ya. airplane rides. Y también Bye. ahora pueden volar bueno, pagan ticket y vuelan, ¿no? They humanize animals. Hemos humanizado los What do animales. you call that except ¿Y idolatry? cómo lo llamamos a eso si They no es have dogs and cats instead of children. idolatría? Y ahora tenemos gatos y perros Is en it? vez de niños. Okay, that's degrading. isn't it? Eso es Low. degradante. Uh, You have a school routes just for pets. What? Yeah,
School? special buses and you know, vehicles Planes? for them. Yeah, or pets. Restaurants and hotels. Well, people have brought kangaroos and all kinds of other animals on the plane. They stopped that. Snakes even. I don't know. Ujú, gente subiendo su canguro al avión y sus It's serpientes. foolishness. Eso es bobera. But who's taught them? ¿Qué- Different. pero ¿quién les enseña algo distinto? Okay. But when you call a pet your baby, it's really Pero cuando estás llamando a tu perrito, tu bebé, ahí hay algo really muy, difficult to accept. algo muy difícil de aceptar. Okay. But that's education. Y ahí es donde se necesita la educación. That's a product of our education. Ese es un fruto de la educación tenida. So, again, the words for are debasing, degrading, again, Entonces, la peor idolatría es degradante, lowering esclavizante. yourself to the very Te lowest arrodillas position. ante lo más Okay. bajo que exista. And you have to be exact in your worship. Y entonces el ritual tiene que ser honrado Certain order. exactamente, estrictamente. Did you ever experience that? ¿Alguna vez experimentaste eso? Okay, in your practice of En la Catholicism? práctica del Things romanismo, had to be done a certain way. porque las cosas se tienen que hacer solo de una sola manera. But every part of you is in bondage. Entonces todo en el ser humano queda en esclavitud con la idolatría. Otherwise, something's going to happen to you, if not here, in eternity. Entonces, y aún incluso el temor, si no me pasó algo aquí, me va a pasar en la eternidad. You see, right? ¿Sí? You're threatened with hell. Es decir, eres amenazado con el infierno. That's a burden, isn't Y it? eso es una carga, ¿o no? Have I done enough? What more, you know? Si no hiciste suficiente, And so we go on to the other countries that followed suit. y ahora veremos otras naciones que entonces siguieron en esta And it becomes, corriente as I said earlier, a competition between the power of your gods. y comenzó entonces a haber una competencia entre el poder de los dioses Okay? respectivos We de las will naciones. worship the most powerful God. Y decir, nosotros adoramos al Dios más poderoso And the que nation hay. that has the most powerful God, we will worship. Y la nación que tenga el Dios más poderoso, entonces a ese es el que vamos a And adorar. how will we know which is the most powerful God? How will we know which ¿Y is cómo sabríamos cuál es el Dios más poderoso que hay? in war La guerra, and war? la conquista Okay. por And violencia. that's why they mocked the Israelites. Y es por eso que hacían chistes de los judíos. You have no God. Ustedes no tienen You don't Dios. see him. No, ¿dónde están? No lo You ven. don't have worship. No tienen quien les adore. So you're weak. Ustedes son por eso débiles. One ruler mocked Israel. Y un gobernante en particular se burlaba de Israel, I think it was King Hezekiah. el rey Israel. Ezequías de Israel. And you know what God did ¿Y to saben lo this que Dios king? hizo a ese rey? In one night, En una sola noche, his soldiers went to sleep. sus soldados se fueron a dormir, 185,000 of them 180,000 de ellos, never woke up. y nunca se despertaron. It's in history. Y está el registro histórico. You know God? Where's right? Where's your God? He woke up with no soldiers. Sin- no tenía a Dios y se levantó al otro día y ya no tenía soldados. And we never hear about this king anymore. Y nunca más volvimos a escuchar de tal rey. Isn't that amazing? ¿Y no A es increíble? demonstration. Power is not by sight and material, but it's the El God. tamaño del ejército era la demostración del poder de su Dios y el poder de la nación. Again, Israel said to this king, "We trust in the Lord our God." Y Okay? la respuesta de Israel a la amenaza del rey es, nosotros confiamos en nuestro Dios. And Hezekiah said, "He will deliver us from you." Y Ezequías dijo, Él nos va a librar de tu mano. How could you do that? Y entonces, ¿cómo podría él hacer tal cosa? Hezekiah was the last king of Israel before, again, it separated. Y It was taken by Assyria. Ezequías fue el último rey que hubo antes de que fueran cautivos por Asiria Okay, where the 10 tribes just disappeared. y donde las 10 tribus desaparecieron. He was given 15 added years to his ¿Se life. acuerda que se añadieron 15 años más a su vida? Okay, because he had disease. Porque Leprosy, I think it estaba was. enfermo, creo que era lepra. So that was his testimony of his God. Y entonces ese era el testimonio que él tenía de su Dios. Now, because Hezekiah believed, Ahora, siendo que él creía, it doesn't mean his people believed. That no, was the no point. quiere decir eso que la nación misma, el pueblo, No creía. king can believe for you. Ningún rey puede creer por ti. He honored Hezekiah by protecting him from
the king's power. Dios honró a Ezequías y lo protegió del ataque del rey enemigo. But can you imagine the Israelites were not affected by that? Pero pueden creer que Israel, aunque vio la señal, You see, no fue afectado you por eso. think, but Hezekiah and not all the rest of his people Entonces, remembered that. and entonces knew fue it. solo Ezequías el que podía dar gloria a Dios y recordar tal cosa, pero el pueblo no. Unbelief La incredulidad era lo que is the veía. consequence, Es la consecuencia okay, of paganism. del paganismo. Okay, so again, God works with all these nations. He gave them enough testimony. Pero sin embargo, Dios trabajó con cada de estas naciones y les dio suficiente To testimonio. Pharaoh, to A Nebuchadnezzar, Faraón, a to Nabucodonosor, Sennacherib, that was the name. a Sennacherib, And yet no belief. y sin embargo no creyeron. That's how hard a man can get Y against es God. ¿qué tanto se puede endurecer el corazón de un God humano? is not a God of force. Y Dios no es un gobierno de He fuerza. reveals himself in amazing ways. Se muestra y se revela de maneras How could increíbles, they still not believe? pero ¿cómo aún así no It's creyeron? possible. Eso es Okay, posible. the heart of man, El, the cora- enemy of God, el corazón del hombre y the el instrument enemigo de Dios, of Satan, y como instrumento de Satanás, because they're in the grip of Ujú. unbelief. porque están en las garras de la incredulidad Okay, refusal. Y- It's a decision they make. y rehúsan creer. Es So una, God- es una decisión propia. Is not blamed, right? He cannot take responsibility for their refusal. Y Dios entonces está sin culpa porque Dios no podemos hacer Dios responsable de las There's decisiones no de esos individuos. reason. Pharaoh lost his firstborn son. Y no había razón para su rechazo, como Faraón perdió a su primogénito. We learned earlier in the last session that sons and fathers can be enemies. Y, They don't have the natural affection even for their own blood. y their own hablamos en la son- primera children. sesión como padres e hijos pueden incluso ser enemigos y no tienen afecto natural como debieran. Marriage is just a contract. Y el matrimonio se convirtió en It's just solamente a un political contrato contract. político nomás. There's no affection involved. No había afecto No close involucrado. family. Ujú. Okay. Can you envision your son-in-law? I don't know who's married here. All these single people. Son-in-law trying to kill you, ¿Y qué tal tu yerno intente matarte? right? But that's what happens Pero eso es lo que pasaba, time and time again. vez tras vez. That's called unnatural affection. Entonces eran afectos no naturales. It's Y no family, love of family. no hay un amor por la Power. familia. So we have to face what history tells us about us. Así que tenemos que enfrentar lo que la historia nos dice sobre nosotros. And history teaches us what to avoid. Y entonces la historia misma nos advierte Knowing, y nos dice qué es lo que tenemos que evitar. okay, and then of course, King Nebuchadnezzar made a religion for himself. Y sabiendo lo que antes sucedió, Nabucodonosor creó un culto de la personalidad de él. Now there was one pagan king Pero hubo un rey pagano that had a conversion, que tuvo una conversión. okay? And that's when God said, you didn't build Babylon. Y es cuando Dios le dice entonces, tú no He was edificaste walking through Babilonia, his garden, his palace. He said, look what I've done. sino que está él un día caminando sus palacios, sus jardines maravillosos y dice para sí mismo, God- mira lo que yo he hecho. Personally Y Dios le maldice. spoke to him Le and maldice. said, you would not have had Babylon had not I given it to you. Y tú no edificaste esto, That's yo te what lo di. Jesus said to Pilate. Eso es lo mismo que Jesús le dijo a Pilato. You have no power to kill me unless Tú I let tienes you. poder ninguno para matarme a menos que Dios te lo conceda. And so that was the idea. It was that God is gives and God takes. Y es la misma idea entonces aquí. Dios For es el que da, Dios es el que His quita. purpose. And you know the story, for 7 years you're going to disappear. ¿Y se acuerdan ustedes que por 7 años se comía como un You're animal? going to be grazing with the cattle. Vas a estar comiendo en el mismo campo donde come el ganado. I don't know how he could grow feathers, but he did have feathers. I don't know what Y kind yo of no animal entiendo he cómo es was. que le crecieron plumas, no sé cómo There fue. is a psychiatric name for this disease. Pero creo que hay un nombre psiquiátrico para esta dolencia. Lycanthropy. Okay, L-Y. La Confonpi. Yeah, there is a name for what he had. Es decir, hay un nombre para el tipo de cosa que él padeció.
maybe it seemed like feathers, but there was something, some affliction. God algo gave que him. lucía físicamente como plumas. In history, it says for 7 years there's no record of his kingship. Y la verdad es que en los registros históricos por 7 años no aparece nada que él hizo. His queen took over, Entonces fue su reina la que gobernó. and she was a Persian princess. Y era una princesa de You've Persia. heard of the Hanging Gardens of Babylon? ¿Se acuerdan ustedes o han escuchado las historias de los jardines colgantes de He had Babilonia? such affection for his Persian queen. Y él tenía tanto afecto y cariño por su reina She came persa. from Iran, Ella había where venido de Irán, mountainous Iran, de la zona montañosa de Irán. and where they had growth, a lot of natural growth on the mountains. Y tenían allá mucha belleza vegetal en las So montañas. there is the idea that he grew, again, the palace with layers Ajá. and put hanging gardens. They Y call para them hanging complacerla a ella, gardens over the edge of the wall, so she would entonces not construyó be homesick. jardines en niveles para que esa belleza estuviera al acceso de ella. Okay, there was that affectionate show. Es decir, había tal cariño por ella. Okay, but he disappeared, and the records show that his wife's name is there. Entonces él por 7 Making años decisions. desapareció y el nombre de su esposa es la que está And ahí when para he tomar came to decisiones. himself after 7 years, Y después de 7 años volvió en su he propio conocimiento acknowledged the Most High God, y entonces Indeed. adoró al Dios verdadero. and there was a change in him, Y hubo un cambio en él. and he favored Daniel, Y entonces favoreció a Daniel all of that. y todo So, eso. interesting, and his grandson Y su nieto was not the same, no fue igual. and that's when the Persians took over Babylon. Y es cuando entonces los persas se toman Babilonia. God works. Dios okay? trabaja. He deals with all kinds of Él individuals. lidia con todo tipo de cosas. You never know Y tú nunca sabes who will change quién va a cambiar or believe. o quién va a creer. But see, there were heathen in the day that did believe. We just don't know about it. Y entonces muy probablemente hubo creyentes en el mundo pagano antes, pero no sabemos de ellos. We only have the records that this is possible. Solo tenemos algún registro de que ese cambio del paganismo a la fe puede pasar. Okay. So goes over. We have a God in our nations today. Entonces tenemos dioses en las naciones I hoy. call it worldly success, Y algunos, un dios de esos es el dios Through- del éxito. higher education, which is counterfeit education. Y se logra a través de la educación superior, que es una educación falsificada, obviamente. Without the knowledge of God. Y sin el conocimiento de Dios. And of course, it's all about elevation of oneself, Y todo tiene que ver es con autoelevarse uno mismo. becoming more excellent than Y others, hacerse rising above. más excelente que todos los demás. Obama called it race to the top. Y Obama lo llamó You see, la he gets to carrera the top. hacia la cumbre. Okay. And that tells you a whole lot what's in his mind. Y entonces eso te dice un montón sobre lo que él Only tenía en one mente. person at the top. Porque right? ¿quién llega a la cumbre? Uno solo. Okay. He once said that he was smart enough Él intentó decirnos que era suficientemente inteligente, or popular enough o por lo menos popularmente, to bring health care, national health care. para traer un nuevo sistema de salud para toda la nación. Somebody asked him, when all the presidents of the past tried to have universal health care from the government, Ahora, y le dijeron, todos los gobiernos anteriores intentaron tener un sistema universal de salud everybody has insurance. y para que todo el mundo estuviera asegurado. What makes you think you can do it? Y fracasaron. I'll never ¿Qué te hace forget pensar que tú vas a tener éxito? Watching it. He said, because it's me. Y entonces dijo, bueno, porque soy yo. Pharaoh, I'm Superman. Es decir, yo soy Superman, como First of all, faraón. I have dark skin. Y en primer lugar, yo tengo color My oscuro. mother's white, but my father is black. Mi mamá es blanca, mi papá es negro. So I have dark skin. Y por eso tengo piel oscura. And people will vote for me La gente votará por mí. because I'm black. Porque, And if they por don't, por mi color. Y si no, they'll be called racist. los vamos a llamar racistas. And no white person wants to be called racist, Ujú, y a right? nadie le gusta que lo llamen I mean, racista, it's obviamente. psychological. Eso es un término psicológico. I graduated Harvard. Yo me gradué de That Harvard. makes me super smart, right? Es decir, eso me hace súper I mean, inteligente. all the credits. Es decir, todas las credenciales. I've got everything for me, you see? Y es decir, yo tengo todo a mi favor. Okay. And he was very rhetorical, a good speech. Y tenía una lengua labia, es decir, bueno He was hablando. eloquent, Era elocuente. not like Trump. No como Trump, He had the right color. pero Okay. sí tenía el color I mean, correcto. it's all external, Es decir, todo era externo. right? Ujú. And
That's how we build power. Y es así como se construye el poder, In a democracy of ignorant people, en una democracia llena de gente ignorante. okay? And when we remain ignorant, Y cuando seguimos we're ignorantes, easily made slaves. somos fácilmente True. hechos esclavos, ¿sí o no? We must not be slaves to somebody else's belief. No tenemos que someternos a la creencia de alguien más. Always see, is this in the Bible? Is this scriptural? Tenemos What que they're mirar es a lo que dice la Biblia, ¿es esto Is- escritural? doing. Is this book I'm reading according to the Este libro que estoy leyendo story. está apoyando las Oh, verdades is this bíblicas que yo picture, is sé. this movie? Esta imagen, esta historia, esta If película you está... can detect the lie, that's good. Porque tan pronto yo detecte la You mentira, have to be able to detect the lie. primero para erradicarla tenemos que detectarla You primero. can watch a movie and see the lie, but Por- doesn't mean you're persuaded. Porque puedes ver una película y ver la mentira ahí, pero no quiere decir eso que estás persuadido. One point, when the students that I know go to the university, Cuando los estudiantes que yo conozco van a la which universidad, is liberal, which is, heathen, que es literal, que es liberal, que es pagana but toda, they're going to get from it what they need pero van allá para a conseguir lo que to necesitan advance the purposes God has for them. y para avanzar los propósitos que Dios tiene para You're ellos. not there to preach or lecture the professor. No estoy ahí para predicar o enseñar al You signed maestro. up for this. Okay, No you firmaste para consented eso. to take the classes, Si y registraste ahí, entonces consentiste en tomar esas clases. but you're there to learn the difference between false and true. Pero estás allí para discernir lo falso de la verdad. And you have a foundation Y como ya tienes un to fundamento, know the difference. puedes saber la You diferencia. need to use their language, Necesitas utilizar su vocabulario, not church language. no el vocabulario eclesial, It is bilingual. y tienes que hacerte You bilingüe de have to todas maneras, talk like a socialist porque tienes que hablar como un socialista, to explain to socialists, para explicarle a un socialista. right, the faults in socialism, Lo- if y- you need to. Y lo falso en el socialismo sí se necesita. You can't quote scripture to them Ajá. No puedes citarle la Biblia literal a ellos, in their own tongue, tienes que hablarles en su propio idioma, like the Bible, in their own tongue. o traducir la Okay. Biblia en su propio idioma. Let's go on next Okay. Monday, okay? Seguiremos con el día.